televidentes, buenas noches, bienvenidos este martes, víspera del festejo que para mañana ha decidido el partido político líder hacernos sufrir al resto de los guatemaltecos, nos guste o no nos guste. Yo solo quisiera, antes de presentar a los invitados, que hay un principio que parece que los políticos, y mucha gente no entiende, los intereses colectivos, es decir, la de todos los ciudadanos, están por encima de los intereses individuales. Pero por encima de todo eso está el derecho individual de cada ser humano de poder ejercer sus legítimas aspiraciones sin que nadie lo coarte, lo coaccione, lo prohíba, lo limite, mucho menos lo violente. Y ese es el panorama que se nos avecina. Y de eso vamos a hablar con dos invitados. Dos abogados, un abogado constitucionalista, bueno, los dos abogados constitucionalistas, Álvaro Morales. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y un invitado más habitual, don Mario Fuentes de Starac, expresidente de SEDECON, con nuestra compañera Silvia Gereda como partner esta noche. Silvita, buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que le entramos sin más trámites. Directo. Bueno, yo quisiera empezar con el licenciado Fuentes. Hay un término muy interesante que lo viene utilizando el partido líder, que es la judicialización de la política. ¿A qué se refiere él cuando habla de esto? Sabemos que hay una investigación en marcha en contra del vicepresidente, el candidato a vicepresidente del partido líder, otras más contra algunos diputados del líder y alcaldes. Hay pruebas contundentes, según CICIG y Ministerio Público, para que se abran antejuicios. ¿Qué es lo que está pasando, licenciado Fuentes? Pues básicamente yo no sé a qué se refiere el partido líder con esto de judicialización de la política, porque en realidad aquí no hay una judicialización de la política. La judicialización de la política se entiende cuando, digamos, cuestiones eminentemente políticas que debieran resolverse a través de un marco estrictamente político, pues se someten a consideración de los tribunales, ¿verdad? Decisiones, digamos, acuerdos de carácter eminentemente político. Pero en este caso no hay una judicialización de la política, lo que hay es simple y sencillamente una sindicación de carácter penal en contra de ciertos personajes que en este momento son candidatos. Y pues cuando hay sindicaciones de carácter penal en contra de cualquier persona común y corriente, pues indudablemente tiene que ir a un proceso de investigación y un proceso de persecución penal normal para todos, ¿verdad? O sea, los políticos no pueden sustraerse, digamos, del imperio de la ley. Tanto gobernantes como gobernados estamos subordinados a la ley, sujetos a la ley. Y entonces, pues simplemente hay sindicaciones de carácter penal en contra de estas personas, pues tiene que ir a defenderse a los tribunales de justicia y que se haga justicia. Álvaro, mucha gente ha dicho, bueno, esto es el Jueves Negro, que rememora aquel jueves en que en el gobierno de Portillo ocurrieron unos hechos que yo no sé si son similares o no. ¿Tú ves similitud, tú ves diferencia? ¿Hay algún tema de fondo que sea un parteaguas entre A, B y C? ¿Cómo enfocarías esto? Sin duda alguna, Pedro, hay similitudes, y similitud evidentemente política, porque de alguna manera ambas personas están queriendo optar a un cargo público. En aquel caso era el general Ríos Montt, y en este caso pues obviamente está peligrando la candidatura no solo del vicepresidenciable, sino también de la persona que va para presidente. Pero un punto importante acá a tocar es el tema del famoso antejuicio, porque eso lo hace sumamente atípico. Es decir, no todas las personas tienen ese derecho. El punto que tú decías en este caso, ¿será que se está judicializando? Es decir, de pronto viene el señor Barquín y dice, lo que pasa es que están utilizando la ley en contra de un político. Y de hecho, la figura del antejuicio surge para poder proteger a los políticos, porque eventualmente, si estaban en los cargos públicos, no les iban a dejar hacer su trabajo. Por eso se necesitaba una especie de filtro, y surge esto. Ahora bien, una de las cosas importantes es de que nadie está diciendo que el señor Barquín sea culpable. Sencillamente que se tiene que determinar en un proceso si él puede ser culpable o si sigue gozando de su derecho de inocencia. Desde mi punto de vista es eminentemente política la marcha de mañana. Y lo triste es de que se va a llevar a muchas personas
personas que desconocen ese término o que no saben ni siquiera por qué es que van a ir el día de mañana a manifestar. Ahora, a mí me llama la atención muchísimo, es legítimo hacer una manifestación de este tipo donde ya sabemos de antemano que vienen acarreados del interior, gente pagada, inclusive se ha hablado que van a entrar algunos líderes del interior por aire. ¿Es legítimo hacer este tipo de manifestaciones, dirigirse, por ejemplo, a la CICIG, dirigirse a las Cortes para evitar persecución, como llama Manuel Valdizón, a su vicepresidente Barquín? ¿Es legítimo que se utilice la manifestación para esos fines de evitar ser sometidos a los tribunales de justicia? Bueno, aquí la pretensión, y es una pretensión complicada, una pretensión que digamos en un momento puede ser perversa, es más bien de tratar de politizar la justicia. O sea, en lugar de exista la judicialización de la política, lo que se está buscando es una politización de la justicia. ¿Por qué? Porque se pretende ejercer una presión sobre las instituciones de justicia, ¿verdad? Sobre digamos, sobre CICIG, sobre los tribunales de justicia, sobre la Corte Suprema de Justicia, que es la que va a conocer del antejuicio de estos candidatos, ¿verdad? Que yo, pues, el hecho de que existe un antejuicio de candidatos siempre me ha parecido una cuestión complicada, aunque es un escudo, es una protección para digamos, los candidatos opositores. Pero está presionándose indudablemente a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo porque es la que tiene que declarar si hay lugar o no a formación de causa penal en contra de ellos. Entonces, estamos frente a una clara politización de la justicia, o una pretensión de politizar la justicia, en lugar de hablar de una judicialización de la política. Ahora, a mí me llama la atención, conocemos a nuestros magistrados, ustedes dos han formado parte de la directiva y presidencia del Centro de la Defensa de la Constitución. ¿Es posible iniciar presiones de tipo psicológico, coacciones e inclusive por este tema de lanzar turbas, lanzar gentes, de que los magistrados puedan inhibirse de conocer estos casos? El punto importante aquí sería, por ejemplo, líder, cuánta cuota de poder puede tener en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creo que no podemos obviar que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están, también entraron a través de un proceso un poco politizado. Por lo tanto, si lo podemos decir coloquialmente, es probable que algunos magistrados de la Corte Suprema deban algunos favores a algunas personas del partido líder. Por lo tanto, la presión va a estar enfocada a ese punto. Ahora, con lo que tú decías, si es legal o es ilegal la manifestación de mañana, yo creo totalmente que es legal, totalmente inmoral, pero es totalmente legal. Si nosotros desde aquí dijésemos que la manifestación de mañana es ilegal, tendríamos que tener bases entonces para poder acudir a los tribunales y decir esa manifestación es ilegal. Pero esa ha sido la historia repetida de nosotros, en donde los políticos utilizan a las personas para sus propios fines. Mario, sin discrepar de lo que dice Álvaro, ¿esto es una manifestación o es un chantaje? Entendiendo por una manifestación las exigencias de algo cuyas probabilidades se pueden dar en una mesa de negociación, en una mesa de discusión, una subida salarial, una prueba. Pero aquí lo que se viene es una manifestación donde se pretende presionar, coaccionar. ¿Cuál es tu lectura jurídica, no solo del término, sino de la postura del ciudadano? Porque frente a 100.000, si consiguen venir manifestantes, hay 14.900.000 ciudadanos. ¿Qué defensa? Que no van a poder ejercer su derecho. De hecho, la Embajada Norteamericana ya cierra, por ejemplo, y otros muchos. ¿Qué lectura hay desde el marco jurídico de esta perspectiva del ciudadano honesto, honrado, que esto no le sirve para nada? Sí, digamos, lo lógico, lo razonable, es que existan los procedimientos de tipo legal y que no existan ningún tipo de presiones dentro de estos procedimientos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, hablar de litigar en la prensa, ¿verdad? Cuando se va, digamos, a un medio de comunicación a tratar de hacer valer derechos y no ante un tribunal. Esto es, digamos, litigar en la prensa. Bueno, también se puede litigar en las calles, ¿verdad? Y esto es una suerte de litigio en las calles, ¿verdad? Tratar de que un tema estrictamente judicial se resuelva a través de manifestaciones y digamos, con el poder
¿de quiénes? De las muchedumbres. ¿Verdad? Y el Estado de Derecho, pues exige que existan los debidos procesos ante los tribunales, ante las cortes, y que ahí se resuelvan los litigios, sin ningún tipo de presión ni injerencia, ¿verdad? Y de ahí la importancia de ese derecho fundamental que es a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Ahora, yo quisiera que hiciéramos un análisis. El día de ayer, Haroldo Sánchez del noticiero Guatevisión salió haciendo una denuncia en su editorial sobre amenazas que presuntamente se han recibido de parte del Partido Libre DER, que ha instruido a las personas para que si los periodistas se acercan, los agredan. Y él hacía un llamado a que no hubiera agresión. En el supuesto que hubiera algún tipo de agresión hacia los periodistas, hacia la ciudadanía, al final, ¿quién es el responsable? ¿El partido líder? Si tenemos una manifestación de 100.000 o más personas, recae sobre el individuo. ¿Quién es el responsable penalmente? Hablemos desde el plano jurídico. Bueno, penalmente, si nosotros estamos hablando de que puede haber una acción delictiva y alguien ya está presentando una denuncia, porque si la está presentando es porque existen motivos racionales para pensar que a él de alguna manera le pueden estar presionando. Ahora, técnica y jurídicamente, el Código Penal establece que pueden haber dos tipos de responsabilidades: el autor y el cómplice. En este caso puede también haber un autor intelectual, pero ¿cómo lo podemos determinar ahorita? Solo lo estaríamos suponiendo, pero utilizando nuestra lógica podríamos nosotros imaginar que estos movimientos no pueden surgir del mismo campesinado, sino que hay alguien detrás de ellos que les está impulsando. A esta persona se le podría responsabilizar de ser el autor material, si en caso llegan a existir acciones delictivas, y no solo en contra de periodistas, sino en contra de cualquier persona que pueda estar ejerciendo su libertad de locomoción. Tú decías algo muy importante. ¿Y qué pensamos nosotros, el ciudadano de pie, el que vamos en nuestro vehículo? Pues, en primera instancia, súper molestos. ¿Molestos por qué? Porque tenemos que llegar a ciertos lugares. Molestos porque están parando el tráfico. Molestos porque están parando la economía. Pues muy molestos. Aquí estamos entonces ante dos derechos. ¿Cuál pesa más? ¿El de ellos de manifestar o el mío de poder transitar libremente? Mario, ¿cuál sería la lectura política de esto? Esto, como todo el mundo ha quedado, es una lectura política. Sí. ¿Puede ser esto el principio del fin del líder? ¿Qué pensar de un candidato que las encuestas ponían, porque yo ya no sé, ya no hay encuestas siquiera, ponían puntero que decía el respeto a la ley por sobre todo? Además, un candidato que es abogado y según él, doctor en Derecho, por lo menos ese título le dieron. Cuando hace uso de este tipo de cosas que, aunque sean legales, friccionan. ¿Qué lectura podríamos hacer como ciudadanos jurídicos que jugamos también un poco a la política, aunque somos animales políticos? Bueno, son medidas de hecho, ¿verdad? Que en un momento dado, pues lo que se pretende es el poder de las muchedumbres. Como yo insistía, ¿verdad? El poder de las calles, de las masas en las calles. Pero lo grave es que esto estaría, digamos, colisionando directamente con el Estado de Derecho, con el régimen de legalidad. Entonces, sí es preocupante, indudablemente es preocupante, motivo de alerta ciudadana, porque lo más importante, yo he insistido mucho que nuestra verdadera patria es nuestro Estado de Derecho, nuestro orden jurídico, nuestro orden constitucional, y debemos defenderlo con las uñas si es necesario, porque Dios guarde que se desestabilice el orden constitucional. Este orden constitucional nos garantiza nuestros derechos fundamentales, nos garantiza, digamos, el ejercicio del poder limitado, ¿verdad? Y si esto lo estamos poniendo, digamos, en un momento en peligro, en riesgo, pues
los ciudadanos tenemos la obligación de defender nuestra Constitución, de defender nuestro orden constitucional, y eso lo establece la misma Constitución. Preguntan en redes qué puede hacer un ciudadano común si el día de mañana o pasado necesita desplegarse hacia su lugar de trabajo, o incluso personas que tienen comercios y deben de estar cerrados y esto ocasiona pérdidas. ¿A quién deben acudir? ¿Pueden ellos como ciudadanos demandar? ¿A quién demandan? Esa es la gran incógnita. Daños y prejuicios que podamos estar sufriendo por la falta de locomoción, falta de productividad, los guatemaltecos. ¿Quién es el responsable? ¿A quién podemos demandar nosotros? Ese es uno de los problemas que nosotros venimos teniendo desde hace mucho tiempo ya, Silvia. Le puedo asegurar que el día de mañana van a estar llamando constantemente a Emetra, a la policía, la gente muy molesta, incluso queriendo presentar de una u otra forma denuncias. Es un problema decir ante quién, porque es una debilidad del actual gobierno de no poder de alguna manera solventar este tipo de manifestaciones, o por lo menos que la manifestación sea, como dice la Constitución, que sea una forma pacífica. ¿Sabes en qué han fallado? En que no han logrado controlar a la muchedumbre y decir, si van a hacer una manifestación, por lo menos deje un carril de acceso para que puedan circular. Pero cosas tan mínimas como esas no se han alcanzado, porque les puedo asegurar que las mismas personas que están en el tráfico dicen, sí, estoy consciente que el derecho de ellos es legítimo, pero necesito de que por favor puedan ponderarlo y darme paso a mí también para que se pueda hacer. Yo quiero aprovechar también, Pedro, con relación a lo que preguntabas anteriormente. El problema está en que si la persona que va a ocupar la primera magistratura, en este caso de la presidencia, cuando hablabas del tipo de gobernante, ¿a quién vamos a tener? Porque está utilizando la política para poder llegar al poder. Después nosotros, ¿qué podríamos pensar? Si ahorita que él no tiene el poder, está actuando con todo este tipo de actitudes, ¿cómo será cuando lo tenga? ¿Será que ese poder lo va a utilizar en una forma revanchista? Recordemos algo, hay una ley muy importante, y es la ley de métodos especiales de investigación criminal. Esta ley solo se utiliza para poder, de alguna manera, investigar estructuras criminales. Y esta ley ha sido utilizada para investigar diputados de líder y también a un vicepresidenciable, lo cual realmente es alarmante, porque quiere decir que específicamente están incluso comparando a la estructura del partido político con una estructura criminal. Mafias. Mario, ¿cuál sería tu consejo para mañana? Pero no para los ciudadanos para líder. ¿Cuál sería tu consejo a un partido que quiere llegar al poder, que tiene una estructura, que lleva 8 años prácticamente? ¿Cuál sería tu consejo como profesional, persona más que reconocida y conocida en el país? ¿Qué les dirías? Porque nos monitorean, así que aprovecha que nos oye. Es un llamado a la sensatez, ¿verdad? Un llamado a respetar el orden jurídico, el orden institucional. Yo creo que si hay, digamos, objeciones, problemas, que se diluciden a través de los mecanismos pacíficos que establecen precisamente nuestras leyes, ¿verdad? Si no, volvemos al salvajismo, volvemos a la fuerza, ¿verdad? Y el más fuerte pues impone su derecho. Y eso sería terrible, ¿verdad? Volver otra vez a esa ley de la selva, en que el más fuerte imponga su derecho. Existen nuestros tribunales, existen nuestras leyes, precisamente para dirimir los conflictos de manera pacífica. Yo quisiera acotar, uno de nuestros oyentes, Raúl Barrera, dice: la marcha de los acarreados es un delito según el Código Penal, y nos cita el artículo 387 de sedición, donde se habla de ejercer actos de odio, de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o sus agentes, ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra particulares o contra una clase social o pertenencias del Estado. Es realmente un delito ejercer si la marcha fuera de acarreados. Bueno, las manifestaciones como tales, digamos, está reconocida, digamos, en la Constitución la manifestación pacífica, ¿verdad? Se puede manifestar pacíficamente. Ahora, lo que no se puede hacer es verdaderamente que eso desborde en un proceso de coacción, un proceso de una presión, digamos, más allá de lo que es propiamente la manifestación como tal. Aunque el tipo penal ahí es muy importante, porque se tiene que cumplir totalmente el tipo penal para que realmente se pueda dar. En este caso, si se llega al punto de que puedan haber, por ejemplo, heridos o incluso personas muertas, podríamos estar empezando a hablar de un delito que podría empezar a encajar ahí. El delito está.
El punto es quién es el autor intelectual de estos delitos. O sea que el líder tiene que ser muy cauto mañana para no activar una bomba atómica en Guatemala. Muy bien, estamos en tiempo, Álvaro y Mario, muchísimas gracias. Ahí han visto ustedes, seamos mañana prudentes, dejemos que quien quiera ser salvaje lo sea, sigamos empujando el país en la dirección del Estado de Derecho que los dos abogados manifestaban, y bueno, el que quiera ser violento y mostrarse como tal, pues hay unas elecciones que podrá ser castigado tal y como se muestre. Esperemos que se recapaciten quienes han sido señalados y utilicen estas vías de resolución de conflictos que a fin de cuentas son los marcos jurídicos vigentes. Sin más, por el momento nos vamos con Juan Carlos Sandoval, que va a hacer un repaso de los tweets más importantes sobre el tema. Gracias, doctor Trujillo. Nos vamos a las redes, tenemos muchos mensajes al respecto. Nos dice Ronald: están poniendo al pueblo en contra del pueblo, aprovechándose de la necesidad de la gente. Abner, la CICIG es también responsable del caos generado por haberse ido por las ramas al no dar las pruebas en el caso de la línea, es lo que dice Abner. Carlos: ni deberían de cubrir la marcha realizada para mañana como pretenden evadir la justicia con una marcha. Otto nos dice: los seguidores del líder van a ser llevados a manifestar, ellos no irán por su cuenta. Primero Dios será el principio del fin del líder. Y el doctor Hernández nos dice: esta marcha de la impunidad del líder es un chantaje, es un acto de terrorismo que atenta contra la moral y la ciudadanía. Vamos a la pausa, al regresar tendremos una segunda entrevista. Quédese con nosotros, estamos a las 8:45.